7:18. Dice la palabra, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. ¿Lo quiere leer conmigo otra vez? 1, 2, 3. Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Hoy yo creo que la iglesia, nuestra iglesia y la iglesia del Señor en general está entrando a una primavera espiritual. Jesús comparó su espíritu con un viento fresco y respirable. Él mismo lo dijo. El Señor Jesucristo comparó su espíritu con eso. Y cuando nosotros invocamos al Espíritu de Dios, Él dice, yo estaré allí. Si me invocan, donde estén 2 o 3 congregados, ahí en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Cuántos creen eso? Jesús lo dijo de esta manera en San Juan capítulo 3, versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora fíjese el versículo 8. Nos saltamos el 7, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. Quiere decir entonces que el que tiene viento, que el que tiene al Espíritu, tiene un sonido. Tiene un sonido. Siempre hay un sonido. Hay algo que sale de su corazón porque el viento está allí. No tengo ahora una trompeta a la mano, la tengo allá arriba, pero si le pongo mis labios únicamente, no va a soplar, no va a sonar. Pero si le pongo viento, ¿qué hace? Soplar. Hay un sonido. Usted y yo somos instrumentos de Dios en sus manos. El viento tiene que estar para que entonces haya un sonido. Si usted no tiene palabras de aliento para otras personas, es porque no las tiene para usted mismo. Pero la raíz es que no hay aliento, no hay espíritu, no hay adoración. Y entonces no está dejando que el viento, que el aliento de Dios se mueva en su vida. La palabra para espíritu en griego significa viento o aliento, que en griego también es ruah. Ruah es la palabra para viento en hebreo y neuma es la palabra para viento en griego. Las dos tienen el mismo significado y es aire en movimiento. Aire en movimiento. De hecho, cuando el aire no está fluyendo, pues no hay una condición agradable. Si hace calor, entonces necesitamos que fluya el viento. El Espíritu entonces viene y comienza a moverse en nosotros y es un aire que está en movimiento. Y usted y yo tenemos que dejar que Él se mueva dentro de nosotros, igual que se movió ahí en el valle de los huesos secos. Esa palabra profética es impresionante porque habla de Israel. Israel era un pueblo que había caído en idolatría, que se había conformado, que además de haber tenido las más grandes promesas por medio de Abraham, Moisés y todos los que vinieron después, el pueblo cae en una idolatría, se olvida del Señor y viene con el profeta Ezequiel y entonces al profeta le dice, ¿qué ves? Y le dice, pues veo un valle de huesos secos. Vaya conmigo a Ezequiel 37, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La visión que tenía el profeta Ezequiel era un valle de huesos secos. Imagine eso, un montón de huesos secos, tirados, esparcidos por todas partes. Y él veía eso.
Y entonces el Señor le dice: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando el Señor le dice al profeta, profetiza, significa habla, significa sopla, significa diles. El versículo 14, por favor, ahí mismo, dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Yo, Jehová, hablé. Diga conmigo: habló. Así es. Si usted y yo nos trasladamos al Antiguo Testamento, en el primer libro, en el primer capítulo, en el primer versículo, nos vamos a dar cuenta que empieza la creación. Y cuando el Señor habló, todo fue creado, todo tuvo vida. ¿Vamos aquí? ¿Te sientes muerto? ¿Te sientes como ese valle de huesos secos? ¿Sientes como que ya no tienes la misma pasión o la misma entrega al Señor? Deja que Dios te hable. Deja que el Espíritu de Dios fluya. Es un viento. ¿Sabe? Para Dios no hay nada más agradable de parte tuya y mía que usted y yo dancemos en nuestro desierto. Hay desiertos, hay problemas, hay circunstancias bien difíciles. No diga amén, pero todos las tenemos. Pero si yo tengo una mala actitud en mi desierto y en lugar de tener un corazón de adorador al Señor me estoy quejando, tal vez no lo digo, ojo con eso. Tal vez no lo digo, no lo menciono, no sale de mis labios, pero la Biblia dice que Dios pesa los corazones. Y entonces estoy con una mala actitud delante del Señor y no tengo ganas de alabarlo, no tengo ganas de adorarlo porque me ha ido mal, no se ha cumplido lo que me dijo, no ha pasado esto, no ha pasado lo otro. Y entonces tengo un murmullo ahí en mi corazón. Aunque mis labios no los digan, Dios lo escucha. Así que tenemos que limpiar nuestro corazón delante de Él y decirle: Señor, perdóname, me siento agüitado por esto, me siento mal por esto, estoy triste por esto, porque me alejé, porque hice cosas malas, pero aquí estoy, Señor, ayúdame. Por favor, sopla sobre mí, que venga tu viento. Y entonces comienzas a danzar sobre tu desierto, comienzas a adorar sobre tu circunstancia, y entonces viene el viento, sopla y cambia todo. No conozco otra manera de que Dios haga las cosas. No la conozco. Dios hace las cosas de esa manera. Es su método. Lo vemos en la creación, lo vemos en Adán, lo vemos en el valle de huesos secos, lo vemos con la resurrección de Jesucristo, lo vemos cuando Jesús le habla a Lázaro y le dice: sal, habla, y Lázaro vive, y lo vemos en todas partes en la Biblia. El método de Dios es ese. Él envía su palabra, da vida. El viento sopla y fluye y se mueve, revela esa palabra, y entonces usted y yo somos otras personas. Usted no va a cambiar por venir a la iglesia. Venir a la iglesia es parte. No deje de congregarse, dice el apóstol, como algunos tienen por costumbre. Dile al que está a tu lado: no deje de congregarse. Eso dice el apóstol. Pero el punto es que usted no va a cambiar por venir a la iglesia. Conozco muchas personas que vienen a la iglesia, pero no tienen una vida en Cristo. No están aquí esta mañana, no se pongan así. Los conozco de otra parte. Venir a la iglesia no te cambia. Lo que te cambia es el Espíritu de Dios. Porque usted puede ir igual a la católica y con los mormones y con donde sea. De todos modos, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero a lo que va, sí es lo mismo. Pero si en cambio yo vengo a la iglesia a encontrarme con Dios, a buscar su Espíritu, a agradecerle,
a decirle que lo amo, entonces el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y cambia todo, porque el viento de Dios está vivo. El viento de Dios está vivo. No es un viento que sea cualquier viento, es el viento del Señor que sopla. Es el aliento de Dios, es su viento sagrado el que nos hace vivir, el que sopla en nuestras vidas y cambia nuestras circunstancias. Pero esto no es como una expresión emocional, sino una condición verdaderamente espiritual. La iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, estaba siempre considerando esto tan esencial para tener la vida, la presencia del Espíritu Santo en la adoración individual y colectiva, en tu persona y en la iglesia. Le voy a dar 3 citas bíblicas, tal vez 4, para que veamos que en la iglesia de la primera iglesia después de Cristo, ellos continuaron esta forma de adorar. 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ojo, para que una persona sea convertida no necesita leer lo que dice ahí, necesita leerlo y al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le revele que Jesús es el Señor. Es el Espíritu. Hay muchas personas que leen la Biblia, y no solo cristianos, muchos que quieren difamarla, muchos que quieren estudiarla como si fuera cualquier libro, y entonces la diseccionan y cortan las piezas. Nunca le entienden, por supuesto, porque el único que nos da entendimiento de la palabra, pues es el que la inspiró, el Espíritu Santo. Usted mismo lo ha comprobado. Antes de venir a Cristo no podía entender ni por dónde se empezaba, pero ahora ya más o menos vamos teniendo una idea por dónde caminarle. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 14:15 también dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y aquí se refiere estrictamente al hablar en lenguas y al cantar en lenguas. Cuando dice oraré con el Espíritu, significa que está orando usando su don de lenguas, porque cuando hablamos en lenguas, dice el apóstol, que nuestra mente queda sin entendimiento, porque es nuestro espíritu directamente hablando al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, que conoce aún lo profundo del corazón de Dios, nos revela lo que Él quiere hacer. Entonces oro en el Espíritu y también oro con el entendimiento. Diga conmigo: equilibrio. Canto en el Espíritu, canto en lenguas y también canto con el entendimiento lo que estoy leyendo ahí. Es una adoración que la iglesia primitiva hacía. Efesios 2:18 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada, diga conmigo, entrada, por un mismo Espíritu al Padre. No sé si le parezca bien este concepto, pero ese es el concepto que yo tengo de la iglesia. La iglesia local es la puerta de entrada al cielo. Hay una visión. Jacob establece un lugar, se recuesta y entonces vio una escalera donde descendían y subían ángeles, y ahí llama ese lugar Betel. Y en ese lugar había una actividad angelical donde subían y bajaban. La escalera es Cristo. La actividad angelical tiene que ver con la relación de Dios con nosotros. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, entramos a Betel, entramos a ese lugar en donde hay una conexión. Disculpe mi mente tan fantasiosa, pero yo entiendo como un tubo
como una parte amplia en donde cuando usted y yo empezamos a adorar al Señor, empieza a haber una actividad angelical, los cielos se abren, el Señor hace a un lado todo lo que estorba y dice: me están adorando, háganse a un lado, y entonces comienza a haber una actividad divina del cielo a la tierra.